Tras la Segunda Guerra Mundial, allá por el año 1951, Japón necesitaba vehículos todoterreno también para sus fuerzas de ejército. Como en aquel momento estaba el país intervenido por Estados Unidos a nivel militar, lo que hicieron fue, pues como con tantos otros coches, coger un diseño que ya existiera en Estados Unidos y copiarlo. Así nacía el primer Patrol de Nissan en 1951 más o menos, cogiendo un Dodge M37 que era un derivado de un todoterreno que se había creado para la Segunda Guerra Mundial y apareciendo ese primer todoterreno primigenio que había tenido Nissan. Si saltamos 2 generaciones más adelante y nos vamos al año 1983, en el que nací yo, curiosamente, es justo el año en el que se empezó a fabricar el Patrol de tercera generación en España, en Barcelona. Ese Patrol duró nada más y nada menos que 19 años en comercialización y fue un cambio radical en la oferta de vehículos todoterreno que había en España, porque se venía de los Jeep licenciados, de otro tipo de vehículos más brutos, voy a decir, menos refinados, y ese Patrol significó la entrada de Nissan por la puerta grande al mercado español. Mientras el Patrol de motor Ibérica se mantenía como un todoterreno puro, Nissan siguió evolucionando el modelo, creando los nuevos Patrol bajo las generaciones Y60, conocida como GR, y con un enfoque más de coche grande capaz, pero tal vez menos industrial y algo más caro. Así llegó el Patrol GR de 1997 y el Y61, también fabricado en Barcelona, con un enfoque todavía más de coche caro, de coche cómodo, sin perder capacidades todoterreno, pero conservando su chasis de largueros y travesaños. En cierto modo era el Land Cruiser de Nissan. Este sería el último Patrol que vendería Nissan en España, antes de que la caída en demanda de los todoterrenos hiciera que el modelo desapareciera de nuestro mercado. El Patrol crecería tanto que se acabaría centrando en su generación I62 ya en mercados como el árabe. Esto es un Patrol I61 del año 2006, ya es la siguiente generación del que se empezó a fabricar en Barcelona. También se fabricó en Barcelona. Y probablemente sea una de las mejores bases para crearte un coche todoterreno de puro aficionado. Desgraciadamente Nissan, ante la caída en picado de las ventas de todoterrenos, decidió cargárselo del mercado español y después de esta generación ya no hubo más Patrols, se pasaron directamente a coches gigantes y mastodónticos que se venden principalmente en mercados árabes. Más allá de todo eso, y por otro lado, tenemos que pensar que Nissan captó con este coche y también con el Terrano 2 la necesidad por parte de los clientes de utilizar estos coches para lo que no habían sido diseñados, que era conducir por la carretera. La gente se compraba Patrols de este estilo y Terranos 2 para hacer prácticamente 100% de carretera. Y eso a la gente de Nissan le convenció para crear lo que al final sería el Qashqai y toda la fiebre SUV que estamos sufriendo hoy en día. Yo no tengo nada en contra de los coches todoterreno, pero coches de este perfil me molan cuando los vas a utilizar en sitios como este, en el campo. Para todo lo que no sea andar por el campo, como Nissan detectó, te tienes que presentar y comprarte en el concesionario un coche de carretera, que luego el Qashqai se le parecerá, pero nunca andará por el campo como este cacharro. Debajo del capó delantero en España se vendía este coche con un motor 3 litros de 4 cilindros, uno de los 4 cilindros de mayor cilindrada que yo conozco, diésel, obviamente. Tenía 160 caballos, 380 Nm de par a 3.000 vueltas y tuvo 2 fases en su vida. Primero no tenía más que una inyección diésel de toda la vida con una bomba convencional y luego se cambió a utilizar un sistema de conducto común para mejorar tanto la respuesta como la finura como el consumo. En España durante sus primeros años sí que se llegó a vender un motor de menor cilindrada con 2.800 centímetros cúbicos, heredando el motor del Patrol I60 anterior, pero después ya todas las versiones pasaron a utilizar el 3 litros. Llevaba un único turbocompresor de geometría variable controlado por depresores y sistemas de vacío y al final eso acababa dando problemas, pero luego veremos un poco más de eso con el propietario de este Patrol. Debajo de la carrocería llevamos un chasis de 2 vigas, travesaños, como tienen que ser los todoterrenos de verdad. Llevaba eje rígido delantero, eje rígido trasero, la suspensión corría a cargo de sistemas de muelles helicoidales y eso configura al final lo que tiene que ser un todoterreno, que también tiene su parte negativa, que es cuánto pesaba. Pesaba más de 2,3 toneladas, nada menos. La dirección, a la diferencia de muchos de los coches modernos, es por recirculación de bolas. ¿Os acordáis que el año pasado metí la pata cuando hice el vídeo del 1430 y dice que era de recirculación de bolas y solo era de tornillos sin fin? Esta vez lo he mirado bien, así que efectivamente los Patrol GR de esta generación llevan dirección por recirculación de bolas, algo que cuando estás conduciendo por la carretera te resta un poco de precisión y es un poco más vaga, pero para conducción todoterreno es mucho más útil. Pero obviamente esto no es un Patrol normal y corriente, esto es un Patrol mejorado, voy a decir, que no está de serie ni mucho menos. Así que lo primero que voy a hacer es darle paso a Miguel. Vente para aquí, Miguel, que lo conocéis del año pasado porque nos presentó su Saxo VTS, que a la gente le gustó mucho. ¿Qué tal estás, Miguel? Muy bien. Hemos venido a su tierra porque Miguel es soriano, tiene un taller por aquí, muy chulo, por cierto. Y Miguel
pues cuando probamos el Saxo nos contó que le gustaba también la conducción todoterreno, que si no hacíamos un vídeo de ese tema y tal. Y al final aquí nos veis, nos hemos acabado viniendo a tu tierra y al monte. Cuéntame un poco por qué te compraste un cacharro de estos. Bueno, a ver, siempre me ha gustado el mundo de la off-road. Y he pasado pues por lo típico, por donde empieza todo el mundo, la base, un Vitara, y bueno, tuve un Discovery y al final lo que veo más robusto y más duradero dentro del mundo del 4x4 pues son los Patrol. Entonces tuve antes un R28 Turbo y ahora pues he pasado un poco a la evolución al Z30. Antes de meternos con el coche, ¿es mejor el circuito o hacer campo? ¿Qué te gusta más? Cada cosa tiene su historia. Sí, a mí personalmente me gusta más el circuito y a mi pareja le gusta más el campo. Entonces bueno, pues repartimos un poco las cosas. Esto se disfruta más tranquilo, ¿no? No, igual, A mí me ha costado seguirte, eso está claro. El tema del pisteo me gusta y se puede ir muy rápido. Lo único bueno, pues que los coches pues se deterioran más y yo el tema del deterioro del coche lo llevo un poquito mal. Lo pasas mal. Sí, no me gusta mucho, la verdad. Bueno, Miguel, está claro que no está de serie. Cuéntame, empezamos por el motor si te parece. ¿Qué le has hecho y qué se rompe de estos coches? Y antes de todo eso, ¿cuánto te has gastado en un cacharro de estos antes de modificarlo? Pues a ver, estos coches de origen, el mercado de segunda mano está, yo diría que desde unos 9-10.000 euros en los modelos restyling hasta los 15 si los coges con muy poquitos kilómetros. Si me voy a los de antes del restyling, 2002, algo así, 7.000, 8.000... Sí, desde 6.000 hasta los 10 o por ahí encuentras bastante. Todo depende mucho de los kilómetros y el año. Y si es R28 o si es Z30. Si tuvieras que recomendar a alguien para empezar en esto del todoterreno, ¿es un buen coche para hacerlo? Para mí es el coche óptimo, para mí. Ya sabes gordo. que estos son los gustos y cada uno te va a decir una cosa, pero bueno, yo para mí es lo que tengo y lo tengo por algo, porque me parece el coche perfecto. Bueno, empezamos por el motor, que te lo he dicho antes, pero ahora empezamos de verdad. Cuéntame. Pues nada, a ver, el motor está básicamente de stock, no tiene más que el turbo pasado a presión, en vez de que lo controla la EQ, que tenía muchos problemas de control y tenían picos de presión de 1,6 kg, 1,7 kg. Y reventaban. Sí, rompen pistones. Aparte van un poquito secos de gasoil. Pues se pasó el turbo a presión y se hizo una electrónica, lo hicieron nuestros amigos de Sastraca de Lecumberri, que tienen bastante mano con el tema de las electrónicas de estos motores y bueno, el motor básicamente de momento no hemos tocado más. De momento, quiere decir que tienes idea de... Sí, a ver, el coche ya te digo, lo estrené en octubre para hacer un viaje a Marruecos y no me ha dado tiempo a hacerle mucho más, o sea, lo hice a todo correr casi como el que dice para poder partir al viaje y está como vino, o sea, de momento no me ha dado tiempo a meter más historia aquí. 160 caballos, 380 Nm de par, esto necesita más chicha, a ver, con lo que le habrás hecho algo ya habrá ganado. Sí, pero... hombre, a ver, con las ruedas originales está claro que el coche va bastante bien, se defiende y se menea. Pero claro, cuando aumentamos diámetro de rueda a una 35 pulgadas que lleva ahora mismo, pues claro, ya le cuesta o montamos unos grupos cortos para compensar el diámetro de rueda o potenciamos el motor. Los grupos cortos cuando haces mucha trialera o zonas muy rocosas que precisan de mucha técnica y muy baja velocidad, pues sí te puede venir bien, pero para el uso que le doy yo y más el que le va a dar a este, que es pisteo y carretera para poder llegar hasta los lugares donde hagas viajes, pues no me interesa cortar los grupos. Prefiero dejar los originales y aumentar ese margen de la velocidad con los consumos. Suspensión, llantas, neumáticos, cuéntame porque esto claramente no está de serie. No, la verdad que no. A ver, pues nada, las llantas se compraron unas llantas americanas de Trail Ready de aluminio. Con el sistema de Bedlock. ¿Esto para qué sirve? Para que quede claro. Eso lo que hace es coger el neumático contra la llanta, o sea, atornillas, la pletina está de aluminio, ¿vale? Y preta lo que es el flanco del neumático contra la llanta. Entonces esto lo que nos hace es que puedas bajar presiones incluso a 0,4 o 0,5 sin destabronar la rueda.
Esto al final se monta normal y luego se atornilla la chapa encima. Eso es, sí, a ver, hay que hacerlo con dinamométrica y con un proceso. Con dinamométrica son muchos tornillos para lleva un rato montarla, sí. No es cosa de coger la pistola y rápido lo tienes hecho. Neumáticos, esto es una ruedaca. Sí, es una 35 12,5 15 de BF Goodrich, es el modelo Move Terrain. Es más de tierra que de otra cosa, ¿no? Tierra, barro. Sí, pero es un neumático que prácticamente no hace ruido en carretera, es muy cómodo. ¿En serio? Sí, no. Luego lo vas a comprobar, que no es un neumático ruidoso que te pone la cabeza como un bombo, ni mucho menos. O sea, para mí, mi gusto y lo que he probado es una de las mejores ruedas que se puede montar para el uso que yo le doy. Luego, tema de eje, suspensiones. Bueno, pues sí, el eje delantero se hicieron unos refuerzos en las bolas porque si no, haciendo pistas muy fuertes puedes torcerlas y cojan caídas. Se montaron unos amortiguadores Profender de 2,5 pulgadas con unos Van Stop, que son limitadores en compresión hidráulicos, unos muelles de King Spring para elevar el coche 5 centímetros y un amortiguador de dirección también de la misma marca Profender para evitar los bamboleos y cuando tú atacas una piedra de golpe que no te lo transmita a la dirección. El tema de la recirculación de bolas es claramente mejor que las cremalleras, lo decía yo antes en la introducción del vídeo, te da un poco igual. Es diferente. El problema que tienen estos coches es que cuando tú los elevas el ángulo caster varía. Y si no haces unos tirantes, bueno, cada uno tiene su truco y su método, ¿vale? Pero si no ajustas el ángulo caster y demás, las direcciones se vuelven muy imprecisas. Si es verdad que si tú ajustas todo bien, luego lo vas a probar, es un coche que se deja llevar bastante bien en carretera. Veo que tienes aquí unas cinchas que entiendo que son lo contrario del bumper stop para evitar que las suspensiones cuando tienes la rueda... Eso es un limitador de extensión que lo que hace es cuando el amortiguador descuelga del todo, no llega a descolgar del todo para evitar la rotura del amortiguador. Llega antes la cincha a su extensión y protegemos el amortiguador. ¿Tema diferencial está de serie aquí? Sí, lleva un bloqueo. Vale. Ya bloqueo delantero y trasero. Estos coches con el trasero cuentan con un bloqueo original, pero si no eres cuidadoso suele dar problemas y suele romper una corona que lleva interna, y tomé la decisión de montar directamente 2 bloqueos a reve neumáticos y quitarme de historias. De esa manera, si te quedas en un sitio enganchado, bloqueas, efectivamente, sales sin problemas. Así es. Es un poco como la Navara que vimos el miércoles pasado. El tema del lock y el auto es curioso de contar también. Sí, estos son los liberadores. Este coche de normal va en tracción trasera y cuando tú metes el 4x4 lo que hace el liberador a la que mueve la transmisión es bloquear y empieza a mover la rueda delantera. Si no lleváramos liberadores, que lo lleváramos todo fijo, cuando tú vas en trasera irías moviendo los palieres, irías moviendo la transmisión que va hasta la transfer, entonces eso al final son pérdidas de potencia, de eficiencia, de todo. Efectivamente. Suelen dar problemas más que nada por el mal uso de ellos. Si tú lo llevas en automático, vale, pues si te ocurre un momento que tienes que poner 4x4 para salir de un sitio tal, está muy bien, pero tú cuando sabes que vas a hacer 4x4 incluso extremo o que vas a andar mucho tiempo con el 4x4, lo ideal es bajarte y ponerlos en look. Para que quede bloqueado ya y no tengas que bloquear desde dentro. No, esto es bloqueado automático. Pero el problema es que tú cuando andas para adelante se bloquea hacia adelante y tú cuando andas para atrás se libera y vuelve a bloquear hacia atrás. Vale. Entonces si tú te quedas en un sitio atascado y empiezas a pegar tirones para adelante, para atrás, al final sí, sufre. Entonces lo mejor es ponerlo en look y te evitas el romperlo y... Ya rígido con el eje y se acabó el problema. Eso es. Vale, el otro día veíamos en la Navara un periscopio para poder permitir respirar. Esto es lo mismo, ¿no? Sí, es un snorkel, es una imitación a un Roca Silva, son snorkel de fibra, los fabrica un portugués, bueno, al final un precio un poco más económico que un Roca Silva. Les falta un poquito de flujo de aire bajo mi punto de vista, son una cosa que tengo que evolucionar ahí, pero bueno, hace su función. No es lo mismo llevarlo mirando hacia adelante como llevamos en la Navara que llevarlo un poco hacia atrás, ¿no? Eso hay mucha teoría por ahí. Sí, hay mucha teoría. Hay gente que te dice... Ranair o no Ranair. Eso es. ¿Cuánto puedes vadear con el cacharro así? ¿Tienes alguna idea o...? Hasta aquí. Hasta aquí, a ver, en teoría hasta aquí, pero claro,
tienes que respirar tú, ¿vale? Entonces, a ver. La altura máxima es la altura de la boca de Miguel. Donde llega el agua a la nariz ya malo. Así es. No, a ver, en estos coches, pues evidentemente hay mucha electrónica y tampoco te puedes meter a... Ya no solo se monta un snorkel por el tema de los vadeos, también se monta un snorkel por el tema del polvo. No es lo mismo llevar la admisión ahí arriba que llevarla justo en el paso de rueda. Si no estarías cambiando filtros de aire cada 3 días, ¿no? Eso es. En Marruecos, la verdad que el filtro de aire, si coges días de muy secos y mucho polvo, tienes que andar muy pendiente de él. Pues si no las lías. Sí. Eje trasero, mismas llantas, mismas ruedas. Sí, la suspensión tenemos lo mismo, tenemos los Profender de 2,5 pulgadas, tenemos también unos van stop, limitadores de extensión y bloqueo ARB como en el eje delantero. Y lo que te he dicho, los tirantes también hay que ajustar el ángulo de inclinación de la transmisión para que trabaje bien y no nos dé problemas. A nivel de amortiguador, ¿son amortiguadores regulables o esto se queda con un único tarado? ¿Vienen así? Vienen con un único tarado. ¿Vienen ya pensados para este coche? Sí, y para este peso? Sí, aparte luego están hechos un poco al gusto. En el anterior que tuve, en el anterior Patrol también llevé los mismos amortiguadores y nos costó un poco hasta que dimos con una configuración que me convenció y más o menos esto los hemos hecho un poco en torno a los que llevé en el anterior. No me gusta montar los regulables y no es, a ver, vale, está muy bien que sean regulables, pero al final estás todo el día, joder, muy incómodo, bajas, ablandas. El tarado es uno y es mejor así. Eso es, sabes que en un terreno vas a salir mal, que en otro terreno vas a ir bien, pero ya sabes lo que hay, te tienes que adaptar a ello. Entiendo que tienes todos los bajos carenados, ahí no te voy a marear mucho. Sí, tengo todo protecciones de Almond, es una marca de protectores de bajos en duraluminio y llevo de depósito, de caja de cambios y transfer y de barras de dirección. Luego llevas estriberas. Sí, son estriberas preparadas para High Life enganchadas al chasis para poder meter una High Life y levantar el coche. Y bueno, para proteger un poquito, si tuvieras que meterte en un sitio un poco complicado de piedra y tal, vamos, que no creo que me llegue a meter en un sitio tan complicado con el coche. Con la pintura también como la tienes sería una pena, ¿no? A ver, es lo que te digo, tiene el viaje a Marruecos y un par de rutas. Dentro de 2 años lo veremos. Ya le llegarán, sí, ya le llegarán. Antes de meternos en el interior, que también tienen más cositas, ¿todo esto es homologable? Sí, hasta el momento sí. Ya sabes que lo de las homologaciones cada día se está poniendo peor y... Es dar con el ingeniero que sepa hacerlo, básicamente, ¿no? Sí. O sea, que al final puedo cambiar las ruedas, puedo cambiar suspensiones, puedo básicamente con cualquier... Sí, mientras no... En principio, mientras no toques soportes de ejes y soldes y sobre el chasis y demás, no tienes problemas. Por delante, antes he visto que el paragolpes claramente está cambiado respecto al de serie y llevas también un cabestrante. No, el paragolpes es el original del coche. Está tal cual. Tal cual. Lo único que lleva... Me ha parecido que estaba más levantado hacia las esquinas simplemente por el hecho de que está el coche levantado. Son así, y se ve distinto. Sí. Sí, el cabestrante es un cabestrante WAR. Con Esto cable... es recomendable llevarlo, ¿no? Sí, porque, a ver, si viajas con más gente y el resto de gente a cabestrante, a ti en teoría no te hace falta, pero bueno, al final si un día te ves solo o sabes a dar una vuelta al campo y se complica un poco el tema, pues hombre, te saca de bastantes apuros. Si tuvieras que recomendarle a alguien que se va a iniciar en este mundillo, es algo que necesitas. Eso o juntarte con alguien que tenga, ¿no? Efectivamente. Eso yo contigo. Eso juntarte con alguien que tenga, sí. Miguel, cuéntame por dentro lo que llevas hecho, que también tienes aquí... Sí, a ver, no está muy evolucionada la cosa todavía, quedan cositas por hacer, pero bueno, eso lo iremos haciendo poco a poco. Pues nada, partimos de la base de montar unos asientos Recaro, unos Speed, ¿vale? Para aumentar la sujeción, porque al final, haciendo 4x4 con los baches, con los meneos, vas todo el día, y más en los asientos originales que eran de cuero, y vas todo el día moviéndote. Entonces pusimos unos asientos. Volante desplazado, que realmente no sé ir en un coche sin volante. A mí me recuerda al del Saxo. Sí, es que es el mismo, yo un volante igual. Un volante grande, un volante lejos de ti, no me adapto muy bien al tema de los volantes originales. Y nada, luego salpicadero se desmontó y se mandó a forrar en terciopelo, porque estos Patrol tienen un problema, que se les abomba el cuero del salpicadero original, salen como unas pompas, unas burbujas y acaba todo deshecho. Entonces bueno, este no estaba muy avanzado, tenía muy poquita cosa, pero bueno, ya aproveché, lo desmonté y lo tapizamos. Luego le quité todo lo que está en negro brillante a madera. Me da un poco aire abuelo y se la quité. Igual dentro de 20 años vuelves para la madera, de momento. Igual, claro, no creo, siempre nos quedará el aire radical ese. Y nada, pusimos aquí un soporte para
para la tablet, para los viajes de Marruecos y bueno, y las rutas que hacemos por aquí. Llevamos un track y demás y vamos siguiéndolo. Un reloj de presión de turbo, me queda montar el pirómetro y bueno, tampoco por dentro, bueno... Los mandos del sí, estos son los mandos del cable estante y estos mandos de aquí son los de los bloqueos. Aquí activamos el compresor, bloqueo trasero y bloqueo delantero. Esos son del cable estante, activamos y recogemos o sacamos cable. Parece que va a lanzar los misiles. Vale, y poco más. Por dentro no. Más. Bueno, la emisora, siempre llevamos emisoras para ir hablando entre los coches y por dentro no tenemos mucho más. De momento, ya llegarán evoluciones. Antes de que me dejes dar un paseo, que es lo único que quiero hacer ahora mismo, a ver si no la liamos parda. Lo que todo el mundo se va a preguntar, ¿cuánto dinero te puedes dejar en un cacharro de estos? Poniéndole las piezas que le pones, ¿cuánto valen unas llantas? ¿Cuánto vale una suspensión? Pues a ver, esto es como todo, ¿vale? Claro. No, a ver, me refiero que es como todo en cuanto todo está al límite en el que tú o tu economía te puedas poner o te lo permita. Llantas, pues tienes desde 60 euros llanta hasta, en este caso, que son casi 500 euros por llanta. Tema suspensión, te digo lo mismo, tiene suspensiones de 600 euros un juego de muelles y amortiguadores, y en este caso pues estamos hablando de entre amortiguadores, muelles y limitadores en compresión, estará la cosa cerca de los 4.000 euros, 3.500, 4.000, te hablo así un poco a ojo. ¿Vale? O sea que si vamos sumando nos podemos meter en 10, 15, 20.000 euros si tenemos capacidad. Sí. Realmente no es que sea necesario para hacer todoterreno, sino que es más por vicio. A ver, para hacer todoterreno lo que hay que tener es un todoterreno y ya está. Dinero para echar combustible y muchas ganas para andar en el campo. A ver, evidentemente no hace falta tanto, pero bueno... de la misma manera que para el circuito puedes entrar con un Clio 1.5 diésel. Efectivamente. Cada uno tiene sus limitaciones y sus gustos. Y bueno, yo quería hacer un coche pues que fuera rápido, fiable, tanto en carretera como en campo. Y bueno, pues al final para hacer todo esto te tienes que gastar dinero, porque el tema de llantas, si montas unas baratas... En el coche anterior monté unas que eran un poco más baratas que estas, vibraba, sonaba, entonces... De todo se aprende. Sí, eso es. El anterior fue el maestro y esto ya fue la conclusión del anterior patrón que tuve. Venga, que no aguanto más, vamos a aguantarnos. Vámonos, venga. Bueno, Miguel, cuéntame cómo se conduce esto. Yo te veo ahí súper cerca del volante, pareces un piloto de rallies. Sí, a ver, es que mi forma de conducción es como tiene que ser. Es andar cerca del volante, siempre, en todos los coches, ¿sabes? Y bueno, la conducción pues es como la cualquier otro vehículo. Sí tiene que contar que es más grande, que tiene más inercias, que tiene mucho más peso, pero bueno, al final es un coche, como os hablaba antes, tracción trasera de normal. Con la palanca de las reductoras pones 4x4 en largas, con bloqueo central puesto y 4x4 en cortas, y el resto pues no tiene mucho más. O sea, mira, ¿cómo está este tema de andar haciendo rutas? Porque con toda esta historia del Seprona, de que no se puede ir por caminos, en Madrid está súper complicado. Pues bueno, aquí en Soria la verdad que de momento no tenemos problemas. Sí es verdad que nunca hay que andar más de 10 coches juntos en el grupo y hay que tener todo un poco más o menos controlado y bueno, cuidar un poco el monte, como no ir a hacer el burro y a destrozar y a hacer todo eso. Sí, bueno, y al final pues mantener todo limpio, si paras a comer, a almorzar en ruta, pues no dejar la basura por ahí y mantener todo, a ver. Eso es civismo, quiero decir, no tiene nada que ver ya con... Sí, pero hay de todo. Igual que la gente lo hace en las ciudades, esto lo hace en el campo. Entonces, bueno, pues eso hay que llevarlo un poco por cuenta. La gente está acostumbrada a criticar un poco el tema del 4x4. Yo tampoco lo veo así. De hecho, hay muchos cortafuegos que su propio nombre lo indica, es un cortafuegos, que están llenos de maleza y gracias a los 4x4 se mantienen limpios. Digo cortafuegos como pasa con muchas otras cosas, hay caminos y senderos que se pierden y si no pasa se van a la porra. Eso luego nos toca abrirlos. Bueno, sobre todo aquí no hay mucho de esto, pero en la zona norte de España
Pues hay un grupo de gente que se dedica a hacer rutas y a mantener más o menos los montes limpios y los antiguos caminos y senderos todos abiertos. Si yo me quiero hacer una ruta de todoterreno y me quiero iniciar en esta historia, ¿qué me recomendarías? ¿Que me busque un club? ¿Que me una a alguien que haga rutas y que sepa? Sí, eso es. Si no, a ver, al final aprender por ti mismo, hombre. A ver, hay una página en internet que tienes un montón de rutas, las cuales puedes descargarte en la tablet y llevarlas a cabo. ¿Y la página es? Ya lo vamos a hacer en Wikiloc. Ah, vale. Y bueno, son para todo terreno, para bicicleta, bici, sí. Hay de todo, en Wikiloc hay de todo. Y bueno, es lo que te digo, ¿sabes? Para iniciarte un poco en el tema este, yo siempre buscaría andar con gente que ya tenga algo de experiencia. Más que nada porque el tema de la conducción, el tema de cómo resolver un atascón, cómo, pues bueno, alguien que tenga experiencia te puede ayudar y puedes aprender. En que me sembrades, en que me transmisiones. Efectivamente. O aquella caja automática que vimos quemada. Así es. Eso de la idea de los cambios automáticos en vez de los manuales para no andar quemando embragues, ¿tú cómo lo ves para hacer todo terreno? A mi gusto, a ver, si sabes lo que llevas, si sabes que tu coche es automático y donde tiene sus limitaciones y sabes llevarlo, es un cambio muy bueno, sobre todo para hacer zonas lentas y hacer trialeras. Los cambios automáticos van muy bien. Vas más tranquilo, ¿no? No tienes que trabajar tanto. Eso es. De hecho, la mayor parte por no decir de todos los coches de trial extremo, se está estirando ahora en montar cajas de cambios automáticas. Pero a gusto, a mí me gusta más la manual. Lo que es luego el pisteo y rápido y demás, me gusta más un cambio manual. También te puedes apoyar en el embrague para jugar un poco con eso es, en el embrague, en el freno motor. Entonces, bueno, pues para pistear a mí me gusta más un cambio manual que un automático. Bueno, pues vamos a probar tu aparatillo, Miguel. Yo lo primero que noto es que comparado con la Navara que probamos hace 3 días, esto parece que flota. O sea, la capacidad de absorción que tiene no tiene nada que ver. Lo del volante siempre me ha gustado, me gustó el saxo tuyo ahí con el volante súper cerca y claro, me gusta aquí. La dirección no la noto para nada de todoterreno, ahora que estamos en caso de carretera, la noto casi de turismo, diría. Sí, es lo que te decía antes, que si ajustas bien el ángulo caster y ajustas bien las convergencias y demás, las direcciones de los todoterrenos van muy bien, o sea, no tienes mejores y tienes peores, claro está. Yo tengo el recuerdo del Wrangler, que era como conducir un camión. No vamos a entrar en el tema de los Wrangler y su dirección. Claro, podías hacer así con la dirección y el coche no se movía. Sí. Entre el balón del neumático, la dirección, la recirculación por bolas y lo que tenía de movimiento muerto. Y también lo que has dicho, que es un coche, por ejemplo, en este caso que lleva una rueda 35, tiene bastante balón y claro, la precisión de la dirección en cuanto a transmitirla al suelo no es la misma que un coche que lleva una rueda pequeñita con poquito balón. Al final eso, en las carreras es muy importante tenerlo al mínimo, pero entiendo que en todo terreno pues lo necesitas después para poder defenderte en el camino, ¿no? Sí, eso es, a ver, hay que buscar un poco el equilibrio de lo que vayas a hacer con el coche. Entonces, a mí como yo lo destino a pisteo y también me gusta alguna vez meterme en alguna zona un poco más complicadilla y tal, pues opté por montar unas 35 en llanta 15 por eso mismo, para tener un poco la combinación de ambas. A no pasarte de... Sí, pues a ver, para pistear es ideal llevar algo menos de perfil. Tal vez debería llevar para una 35 una llanta 16 mínimo. Pero bueno, siempre... Voy a decir una cosa estúpida, pero queda más bonito así. Queda más gordo, ¿no? Sí, a ver, tampoco lo hago por lo gordo, ¿eh? No. Ya, pero yo te lo digo como impresión personal, parece más gordo así de lo que queda bien. De lo que queda de la otra manera. Yo lo que lo noto es muy plano también a la hora de girar aquí en carretera, no inclina nada, a pesar de que es un coche relativamente alto. Pesa muchísimo, los frenos me dan un poquito de miedo. Es hacerte. Tú date cuenta que el coche de origen lleva una rueda 31 y no es lo mismo... No hace par de frenado ahí. Eso es. Se quedan un poquito justos, es acostumbrarte, ¿eh? O sea, lo que es sin frenos no te va a quedar nunca, lo único pues que sí dan la sensación de un tacto un poco de decir, no sé si voy a llegar a frenar. Que tenga un poco como recorrido ahí, que hasta que empieza a parar el coche, como que le cuesta. Sí. Pero quitando eso, yo me atrevería a hacer kilómetros con este coche por carretera, más que con la Navara del otro día, bien. A ver, al final yo
En octubre bajé a Marruecos y nos metimos unos 5.000 kilómetros, de los cuales realmente más del 50% lo haces por carretera. Que es la parte que no es divertida, vamos a decir. Sí, a ver, a mí en Marruecos lo que más me gusta es la zona de Mersuga, son las dunas. El resto, pues bueno, es el llegar. ¿Cuántos litros de depósito lleva esto? Pues creo que son 91, creo, 80 y pico, 90 y pico, no, ahora mismo me pillas, no recuerdo bien. ¿Esto normalmente conviene llevarse una garrafa de gasolina por lo que puede pasar por el monte? No, con 90 y tantos. No he tenido nunca un problema. ¿Las rutas cuántos kilómetros soléis hacer? La gente que hace rutas, ¿30, 40? No. 100. Entre 150 a 200 en un día, tranquilos, parando a almorzar y tal, se pueden hacer bien. Luego según qué tipo de ruta, no es lo mismo hacer pista que hacerte algún sendero, alguna trialera, algún cortafuegos, ahí, y según cómo esté el campo. Claro, con 90 litros que antes en gasolina haciendo 200 kilómetros No. ¿Cuánto puede gastar este aparato? Entre 11 y 13 litros más o menos, en conducción de carretera normal. En campo tampoco puedo decirte, yo en campo me atrevería más a hacer una media de consumo por horas, más que por kilómetro. El tema de trialeras, por el tiempo que paras. Al final es como un vehículo agrícola, un vehículo, ¿sabes? Sí. Se cuenta el tiempo por horas en vez de por kilómetros. Si te tuvieras que mirar un patrol de estos, ¿qué le tendrías que vigilar para que no te dé problemas? Ya hemos hablado del turbocompresor variable que da problemas. ¿Qué otros problemas típicos puede tener un coche de estos? Pues problemas típicos. Ninguno, es cojonudo, por eso lo tengo. No, a ver, no son coches que suelen dar muchos problemas. En el caso de los RD28 sí llevan fama de que rompen culatas. Yo en mi anterior patrón no tuve nunca un problema, pero sí es verdad que llevan fama de romper culatas, al igual que estos rompen pistones, o dicen que rompen pistones. Yo no he roto ninguno y espero no romperlo. Bueno, ya has cambiado la gestión del turbo para hacerlo, ¿no? Sí, claro está. También ayuda. Bueno, pues salimos ya de la carretera, que era lo que no le toca hacer a este coche. Nos cambiamos a un camino, una pista muy sencillita, esto no tiene ningún tipo de problema. Esto realmente para ponerlo a 4x4 que tienes que encontrarte algo roto del todo, ¿no? Sí. Si no, no hay tu tía de pasarlo a tracción total. O por seguridad, si vas a subir un cortafuegos o tal, siempre es más seguro subir. Sí, pero sube ya despacio, ¿no? Quiero decir, como ya sabes que vas a subir despacio. Sí, claro está. Yo, una de las manías que he visto siempre en las presentaciones, y lo decía el otro día en la prueba de la Navara, que muchos de mis compañeros se montan. Nosotros no somos muy de 4x4, porque al final la mayor parte de los coches que probamos no son de todo terreno. Lo primero que hacen es 4x4 placa. Y eso para mí es un error de eso de... A mí, de hecho, donde le veo la diversión, por ejemplo, en este caso a estos vehículos de Nissan, es que son tracción trasera. Y puedes colocar el culo es muy divertido, sí. Vamos, que es derrapar prácticamente donde... De la misma manera que lo harías en carretera, pues derrapar, pero... Sí, hombre, a ver, barro. Es un poco más seguro derrapar en campo que en carretera. Lo haces a menos velocidad. Cuando te pegas contra el árbol es menos peligroso, ¿no? Sí, y siempre más escapatorias. En carretera, cuando te sales de la carretera, sabes que tienes ahí la zanja típica y... Vas muy rápido y se acerca todo muy rápido, ¿no? Eso es. Yo lo que lo veo es distinto claramente a la Navara. Mucho más directa la dirección, no hay lugar a la comparación. Creo que además no tiene tanto juego muerto. Las ruedas me parece que agarran 100 veces más, pero eso me imagino que también es un poco elegir el neumático que te toca para el tipo de camino al que te sueles enfrentar. Sí, a ver, el neumático que montan las Navaras que estuviste probando, pues no lo veo el más adecuado para hacer un uso rural. O sea, es un neumático de carretera. Más de carretera y de nieve un poquito igual. Sí, pero vamos, de nieve un poquito, pero poquito. Poquito. Sí. No, si te compras una de esas hay que trabajar entonces, ¿no? En la elección de ruedas. Yo lo primero que haría es cambiar el neumático. O de suspensión, está claro que un coche de estos, de todos los todoterrenos que he probado yo de fabricante, nunca había probado ninguno que estuviera tan conseguido como este, compensado de amortiguación y de muelle. Normalmente o botan, o vas bailando tú dentro, o bota el coche o bailas tú dentro.
Un poco racing este ha quedado, ¿no? Un poco de carreras. Muy engancha esto, ¿no? Dale, zapatilla, Guille. No le tengas duro, métele un hierro más para adelante. Hombre, es más nervioso que la Navara, es más cortito entre ellos. Se nota mucho la diferencia de los 3 metros de pantalla. Sí. La Navara parecía que tenía que apuntar a donde... Cuando empieza a ir bien esto es cuando vas un poco ya... Sí, la suspensión empieza a trabajar bien y todo. Llevas kilos encima del coche para poderlo obligar a trabajar. Esto es un vicio, ¿eh? Oye, ya sabes. No, aquí no. Antes le destrozó el camino, ¿eh? Lo sepa. Bueno, pues con el Patrol de Miguel nos ha pasado como con el Saxo. Es un coche hecho a medida, con mucho gusto, con mucho cariño y al final esas cosas se notan. Es un coche que no tiene rival hoy en día en un coche de calle, porque al final si te compras un Land Cruiser preparado para hacer todo terreno, parece que va a ser una alfombra mágica, pero no responde al volante ni a los cambios de dirección como responde este aparato, y eso siempre es de agradecer. Es un coche racing dentro de lo que sería un coche todoterreno. A mí lo único que me ha dado así un poco de palo a la hora de conducirlo por la carretera es el tacto del pedal de freno, porque antes de frenar se va para abajo, luego el coche se para, como nos había prometido Miguel, pero el primer susto ya te lo has llevado. Quitando eso, es un coche que es más cómodo de llevar por carretera que la Navara que probamos el otro día, es más cómodo en campo que la Navara y al mismo tiempo es más rápido, más efectivo, parece que va flotando, pero al mismo tiempo se agarran las ruedas al suelo, así que es probablemente un todoterreno perfecto. Así que si estáis pensando en compraros un todoterreno para iniciaros en esto del mundillo del 4x4, empezad por algo barato, yo que sé, un Samurai, un Vitara, no os matéis con él, y cuando ya vayáis serios y queráis meter dinero, pues ya habéis visto que por unos 7, 10, 12.000 euros os podéis comprar un Patrol GR como este, la base me refiero, y luego todo el dinero que le queráis echar encima, pues irá sumando para acabar teniendo un aparato parecido al de Miguel, que fácilmente, si lo vendiera, que nos ha dicho antes que no lo va a vender, lo podría vender por 25 o 30, pero vamos, que seguro que se ha gastado más de 40.000 euros en él, así que tenedlo en cuenta cuando estéis hablando con la parienta o el pariente para que no se cabre demasiado. Os vamos a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que podáis contactar con Miguel si alguno está interesado, porque ya nos pasó con el Saxo, igual alguno queréis echar dinero y horas a vuestro Patrol y así le podéis preguntar a Miguel cómo lo puede hacer, cómo lo podéis hacer, a ver si le podéis contratar, yo qué sé. Y en fin, dejadnos los comentarios, dejaros un me gusta si os ha gustado el vídeo o el coche, no le dejéis un no me gusta, que eso al final nos putea, os voy a hablar de manera franca. Suscribiros si no lo habéis hecho ya y nos vemos la semana que viene, seguro que ya no con temas de todoterreno, aunque haremos más cosas de todoterreno más adelante del resto del año, ¿vale? Cuidaros, un saludo.